Hello, darkness, my old friend. Buenas, hoy vamos a hacer un vídeo que de hecho es de los que más ganas tenía de traer al canal. De esos videojuegos olvidados durante este espectacular año 2025. Un año que en este caso pues nos ha traído algunos de los videojuegos más importantes que hemos visto durante toda la generación, pero que sin embargo a la vez esos videojuegos han opacado a otros muchos lanzamientos que valían la pena. Lanzamientos que eran pues muy deseados por parte de la comunidad, que de hecho incluso en términos de valoración y resultado final cumplieron de sobra las expectativas, pero que pues por una mera cuestión de calendario o por una falta de marketing no llegaron a buen puerto. No fueron videojuegos que tuvieran el éxito que deberían. Creo, bajo mi humilde opinión, que deberían de haber tenido. Y bueno, voy a comentarlos por aquí. Por supuesto, me gustaría que en la caja de comentarios vosotros aportaseis lo vuestro después de ver este vídeo, obviamente para que así tengamos todos una serie de recomendaciones, una serie de videojuegos que seguramente para muchos hayan pasado desapercibidos. Aquí incluso tenemos espacio para grandes licencias, porque sí, hay alguna que otra licencia conocida que no terminó de tener el éxito adecuado, sobre todo, incido, por la repercusión que tenían otros títulos. Y de hecho, vamos a comenzar con uno. Empezamos este recorrido con Shinobi Arte de Venganza, un título lanzado por Sega a finales del pasado mes de agosto, si no recuerdo mal. Un videojuego que de hecho yo me compré de lanzamiento y al que le tenía muchas ganas. Cada vez que apareció en un evento de videojuegos a mí se me hacía la boca agua, pero conforme más se acercaba la fecha de lanzamiento, menos se hablaba del videojuego. Es como que su lanzamiento estaba desaparecido en combate, no aparecía en ningún evento, no aparecía en ninguna presentación, simplemente se lanzó y poca gente, más allá de los grandes aficionados, hablaron de él. Es un videojuego que pasó como demasiado de puntillas a lo largo de una fecha que quizá fueron bastante agresivas. La fecha no estuvo bien escogida, prácticamente compartía semana con otros videojuegos como Gears of War, también con el lanzamiento de Helldivers 2 para la Xbox, así como poco después teníamos ni más ni menos que Hollow Knight Silksong, y todo eso pues acabó tumbando un videojuego que creo que en otras circunstancias, en otras fechas hubiera tenido muchísimo más éxito. No creo que el videojuego no haya salido rentable, son videojuegos especialmente baratos de realizar y que de hecho pues a poco que vendan, sobre todo allá en territorio japonés, acaban teniendo pues los números necesarios para que se cumplan las expectativas que tienen las compañías, pero creo que a nivel de comunidad este juego no ha sido tan bien valorado como deberían. Creo que este videojuego incluso en ciertos apartados debería de haber tenido un espacio dedicado en los premios a mejor videojuego del año, sobre todo en el artístico, porque sí, un videojuego de desplazamiento lateral está difícil que compita con otros títulos en 3 dimensiones, pero la verdad es que este lo resuelve todo de una manera casi perfecta. El diseño de niveles, la estructura, básicamente todo lo que hay alrededor de este videojuego, la duración, el contenido extra, es redondísimo. Es un videojuego que te pone un alto grado de exigencia en casi todos los objetivos y la verdad que me lo pasé muy bien. Para que os hagáis una idea, en sus primeros días de estreno en territorios como Japón, acabó en el puesto número 17 de los más vendidos. No sé si luego fue remontando la cosa, para que veáis. Puestos más abajo incluso, en prácticamente todos los mercados se acabó este otro videojuego que os estoy dejando en pantalla. Hell-Is-Us, un título que ya sabéis que es fetiche de este canal. Un videojuego que yo la verdad tenía prácticamente descartado para su lanzamiento. Era el típico título que digo, oye, me interesa, pero seguramente lo deje en un segundo plano. Tuve la suerte de que los amigos de Nacon España me mandaron un código de acceso anticipado para jugarlo y dije, anda, mira, pues me va a venir bien y así me podré poner al día porque esa semana se lanzaban otros videojuegos y se jugaba con acceso anticipado, pues me solucionaba bastantes cosas. ¡Qué juegazo! Me regalaron un código para jugarlo y yo aquí, que me compré la edición más cara por 80 plomos, porque este videojuego lo vale.
Esto es un título donde no se te indica casi nada de lo que tienes que hacer. Es un videojuego donde se te comentan tus objetivos y a partir de ahí tú, por una mera cuestión de intuición, lo vas a sacar adelante. Por un buen diseño de niveles, por una buena construcción de mundo, que en lugar de crearte un gran mapa abierto te creaba pequeñas zonas que te hacían retener un poco mejor toda la información que había dentro de estas. Y aunque no hay indicadores, es un videojuego altamente intuitivo. Es un videojuego que, como tiene una buena construcción, pues al final sabes lo que tienes que hacer en cada momento. Y esto pues es un título que creo que no se analizó de manera justa por parte de la prensa del videojuego y casi acabó más en un boca a boca. Es el típico videojuego que comentamos aquí en YouTube, 3 o 4 personas y más o menos la gente va haciendo caso por aquí y por allá y luego se va comentando. Es la típica obra de culto. Tenéis un análisis subido en el canal. Os invito a que lo veáis y os invito a que, si podéis, disfrutéis de esta maravilla. ¿Y recordáis el otro gran damnificado de esa semana de lanzamientos? Chronos The New Dawn, un título que se lanzó prácticamente la misma fecha y que además coincide en el tiempo con Hollow Knight Silksong. Sí, esa semana, esos días básicamente en líneas generales fueron terribles para muchos videojuegos. Y este título venía de la mano de Bloober Team. Después del éxito y de la buena acogida que tuvo Silent Hill 2 Remake, pues yo pensaba que este videojuego iba a tener un impacto bastante más grande. Pero la realidad es que después de muchos eventos de videojuegos, después de presentarlo para prácticamente todos los huecos que le dejaban, incluso después de la sorpresa de que también dijeron que llegaba de lanzamiento a Nintendo Switch 2, sepan ustedes que este videojuego a finales de noviembre había vendido apenas 500.000 de copias. En casi 3 meses de lanzamiento, apenas 500.000 de copias, que ojo, posiblemente para lo que es este estudio no es una mala cifra, pero la realidad es que con la expectativa que había sobre este videojuego, con las muchas presentaciones y el entusiasmo que tenía la comunidad, creo que fue completamente opacado por ese lanzamiento. Y además cabe recordar que también se estrenaba en el mismo mes que Silent Hill F. Claro, pues mucha gente acabó apostando por la licencia conocida. Cuando iban a comprar un videojuego de terror prefirieron ahorrar para ese otro título. Y creo que entre una cosa y otra no les sentó demasiado bien el querer ser un videojuego que abarcase demasiadas cosas. Lo comenté en el análisis. A mí el videojuego me gustó, solo que quizá quería ser demasiadas cosas a la vez. Y eso pues a mucha gente no le terminaría de convencer. Y bueno, pues al final se acabó priorizando. Creo que es un título que con el paso del tiempo también va a ser la clásica obra de culto, el clásico videojuego de terror que unos pocos acabaron jugando y que con el tiempo pues se va pidiendo que tenga una secuela y todas esas movidas. Pero en fin, ojalá sea así y ojalá que la licencia tenga más vida. También estoy plenamente convencido de que muchos de vosotros ni siquiera recordáis este otro videojuego, Sword of the Sea. Un título que se estrenó también a finales de agosto, si no recuerdo mal. Es un título independiente que venía de la mano de las personas que nos habían hecho videojuegos como por ejemplo Journey, un título muy bien valorado. Este también lo fue. Es un videojuego que en líneas generales acabó con notas de sobresaliente. Yo incluso pensaba que iba a estar nominado como mejor videojuego independiente del año. Pues no, se olvidaron completamente de él. Y además que es una experiencia, la verdad, muy bonita. A mí incluso me gustó en cierto modo más que Journey. Obviamente aquí estamos hablando de cuestión de gustos. Es un título que tenéis disponible para PlayStation 5, para PC y que también podéis jugar en PlayStation Plus. Yo la verdad que me saqué un mes de este servicio de suscripción para jugarlo y quedé maravillado. Además, repito, que no es un videojuego que te vaya a llevar mucho tiempo e incluso se presta a darle más de una pasada, con muchas plataformas, puzzles y un diseño visual absolutamente portentoso. Pero hay otro gran olvidado que es también lo personal. Me ha molestado bastante que sea un videojuego no solamente opacado, sino que además haya acabado con muchas peleas internas dentro del estudio, con denuncias, demandas y no sé cuántas cosas. La verdad que es muy triste, pero Mercury Steam este año sacó un videojuego llamado Blades of Fire, otro título que también por cierto tenéis analizado en el canal y que por cierto a la vez, valga la redundancia, me sorprendió la buena acogida que tuvo ese análisis teniendo en cuenta que es un contenido digamos minoritario en cuanto a lo que es la cadencia de vídeos que tengo por aquí. Este videojuego pues entiendo que a mucha gente no le llamó la atención, sobre todo por el aspecto, el apartado visual general, ya que se veía como un videojuego muy antiguo, parecía como los clásicos videojuegos de PC que había a principios de los 2000 o finales de los 90, y sí, al fin y al cabo es un heredero espiritual del Blades of Darkness, ¿no?
Y claro, pues es un título que además tenía esa imagen de otro Souls, otro videojuego de ese estilo, cuando en realidad sí y no. Tenía cierto desafío parecido a los Souls, pero en realidad incluso se puede acercar más a una experiencia estilo God of War 2018. Es como un punto dulce intermedio entre ambas cosas, incluso en lo que es el diseño de niveles y voy a decir hasta parte de la resolución, pero bueno, voy a dejarlo ahí. La cuestión es que es un videojuego que además tuvieron la honestidad de sacar una demostración completamente gratuita para todo el mundo con los primeros compases del juego. Y eso hasta pudo ser un error, porque los primeros compases de los juegos tipo Soul y demás son lentos, son pesados, son incluso frustrantes porque no tienes casi nada. Y al final a mucha gente le sucedió que lo jugó y dijo esto es muy aburrido, pero es que después el videojuego se vuelve un desafío y una grandísima maravilla. En fin, si tenéis la oportunidad, dadle una vuelta porque es estupendo. Permitidme también hablar sobre The Alters, un título que pues seguramente muchos ya tengáis completamente olvidados, otros que lo hayáis jugado seguramente no tanto porque es un desafío bastante espectacular de gestión y estrategia, un título que nos lleva a un planeta recóndito donde tú eres el único superviviente y la única manera que tienes de salir de ahí y evitar a toda costa la llegada de ese sol que te va a arrasar es clonándote a ti mismo y alterar un poco tu pasado para que así pues tengas versiones diferentes de ti, donde por ejemplo eres médico, eres botánico y puedes aprovechar un poco mejor todos los recursos. Es una auténtica joya de videojuegos, lo digo así. Además puede ser bastante frustrante si no te manejas bien en la estrategia y también un poco las situaciones que te van a plantear tus otros yo, por así decirlo. Pues es un videojuego que de lanzamiento creo que vendió bastante bien para ser un título independiente, pero como que se ha quedado olvidado y ha quedado un poco relegado en el tiempo. Lo tenéis en varias plataformas, incluido también en el servicio Game Pass, no lo perdáis de vista. Otro videojuego que también podéis encontrar en varios servicios de suscripción y en prácticamente todas las plataformas es Lost Records. Los creadores de Life is Strange nos trajeron un nuevo título, nos trajeron una nueva licencia que yo en lo personal incluso considero que superó al Life is Strange lanzado el año pasado y a muchos videojuegos de este estilo. Quizá la historia flaquea un poco, sobre todo al final, quizá el videojuego tiene una resolución un tanto acelerada o menos impactante, pero debo decir que es un videojuego bastante entretenido, incluso implementa algunas mecánicas nuevas, incluso se siente cierto avance dentro del género. Pues este título tuvo una mala decisión, sacarlo partido en dos partes, como hacían en un principio, que lo sacaban estos videojuegos partidos en capítulos, y claro, a la gente esto le desconecta, a la gente esto no le gusta y el videojuego fue un fracaso en ventas. El videojuego no me lo puedes sacar en dos partes y eso al final hizo que mucha gente optara por otras alternativas, pero bueno, está muy bien. No es que sea tampoco una joya del otro mundo, posiblemente de esta lista es el videojuego más flojo de todos, pero aún así, si os gusta el género, os invito a que le echéis un vistazo. Y luego también tenemos este otro, First Berserker Kazan, un título que llamaba mucho la atención en todos los eventos de videojuegos, al fin y al cabo nos planteaba un título estilo Souls pero con estética anime y a la gente le entraba por los ojos. Cada vez que aparecía en una presentación la gente decía, madre mía cómo me voy a gozar este videojuego. Bien, fracaso en ventas. El videojuego no ha tenido ninguna clase de recorrido a día de hoy, no sé en el largo plazo cómo le irán las cosas, no sé si tienen previsto igualmente seguir una hoja de ruta para aprovechar un poco más esta licencia, porque al fin y al cabo es una licencia que tiene ya muchos años, lo que pasa es que ahora hicieron un videojuego un poco diferente. Y a mí la verdad que el título este me gustó muchísimo. Cierto es que hay una contraposición bastante grande en este videojuego y sobre todo la escalada de dificultad inicial era bastante rocambolesca. Al final tuvieron que cambiar un poco los niveles de dificultad porque este título puede ser o el Souls más difícil de todos o el más fácil. No había casi término medio, era una cosa bastante estrambótica y de hecho yo considero que este videojuego es una muy buena puerta de acceso para gente que quiera probar videojuegos estilo Souls, porque aquí ya puedes elegir dificultad y puedes un poco amoldarte, ¿no? Yo obviamente os invito siempre que juguéis los videojuegos en dificultad normal y a partir de ahí pues ya con lo que más os divirtáis. Aquí no vamos a juzgar a nadie por valorarlo en más o menos dificultad, pero la cuestión es que es un título estupendo y acabó pasando también muy desapercibido. Es como si todo ese marketing desapareciera de la noche a la mañana, el videojuego se lanzase sin ninguna clase de trascendencia y ahí se quedó. Y me parece dentro del género mejor que muchos videojuegos a los que se les da bastante más bombo. Pero bueno,
Lo tenéis, por cierto, a precio reducido, así que si os gusta el género o si os interesa, echadle un ojo. No pierdan de vista tampoco este otro videojuego, Erisholm, un título que también ha pasado muy desapercibido. Un videojuego que, de hecho, en cuanto a nivel estético, en cuanto a lo que es la propuesta, recordará mucho a la saga A Plague Tale Requiem. Solo que en este caso pues tiene una vista aérea, es un punto de vista completamente distinto, pero la intención, la época y un poco toda la ambientación es bastante similar. También tienes mucho uso de sigilo, situaciones tensas por aquí y por allá, utilizar un poco lo que son los entornos para despistar a los enemigos y poder pasar a la siguiente zona. No sé, la propuesta era brutal y las animaciones, por cierto, parecían de videojuego AAA, es una auténtica pasada. Pues otro título que fue de puntillas por ahí, tuvo muy buenas valoraciones por parte de la prensa del videojuego y de parte de la gente que lo jugó, pero acabó como prácticamente en el ostracismo. Es un videojuego al que no se le ha considerado ni para narrativa ni cosas por el estilo, y la verdad que es una auténtica pena. Y en este repaso no me quiero olvidar de este videojuego, Lost in Random de Eternal Die. Vuelve esta licencia, solo que en este caso con un prisma de juego un poco diferente. Un título al estilo Hades, un roguelike de estos donde te tienes que pasar el videojuego de principio a fin de una sola pasada. Aquí no valen, no existen los puntos de guardado, simplemente que tu personaje cada vez va a ser más poderoso, cada vez va a ser más fuerte, cada repetición vas a avanzar siempre un poquito más hasta que ya básicamente el videojuego te lo puedes pasar por la patilla. No será un desafío en el momento en el que te vuelvas tan poderoso, y la verdad que creo que el videojuego está muy bien estructurado. Es un videojuego que al principio te parece imposible, crees que no lo vas a superar, pero en cada pasada tienes una sensación de estar ganando poder y de que todo te resulte más fácil, que a mí la verdad solo me quedó aplaudir con este título. Os invito a que le echéis un vistazo, por favor. Además lo tenéis en todas las plataformas, también ha estado disponible por el Game Pass. Es una auténtica joya. Grosso modo, estos son algunos de los videojuegos que considero que no tuvieron su lugar en la industria a lo largo del 2025. Y no porque muchos necesariamente fueran el mejor título del año, cosas por el estilo, sino que creo que se les hizo muy de menos. Hay otros videojuegos como por ejemplo Keeper, incluso diría en cierto modo Dispatch. También es otro título que se ha lanzado a final de año, pero más o menos está teniendo buen recorrido, así que no lo he considerado incluir aquí. Y Keeper también fue otro videojuego bastante querido del Game Pass y creo que dentro de su nicho más o menos ha tenido la aceptación que creo debería tener. Pero ha habido otros muchos casos y me gustaría incidir que en la caja de comentarios dejéis cuáles serían vuestros videojuegos olvidados del 2025, sobre todo para que el resto de la comunidad los tenga en cuenta y pueda así descubrir joyas alternativas a todos esos videojuegos que hemos conocido y que todo el mundo pues ya ha comprado o jugado. En la caja de comentarios me lo podéis dejar todo y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.